Hola, hola, bienvenidos a este encuentro. Les explico que esto va a ser como una cita con amigas, o para ser más precisa, como una pijamada en la que puedes participar donde estés, porque no hay requisitos de hora, de vestimenta, de ubicación geográfica, de género y mucho menos de otros etcétera. Ponte tan cómoda como puedas. O tan incómoda, si es así como te sientes. Aquí el único requisito indispensable es el autocuestionamiento. Bienvenidas al encuentro con Sandra Méndez de @aprende otra vez, Y Julieta Solórzano de @yo_deseo. quienes en cada episodio van a descifrar el misterio de cómo, para qué y por dónde empezar a construir una mejor versión de ti, en tus relaciones, bienestar, finanzas, sexualidad, estilo de vida, crianza y contando. Estás invitada a esta pijamada para descifrar ese misterio con nosotras y llevarte al final del encuentro tu propio kit de herramientas. Antes de empezar, lo único que te podemos adelantar es que el mejor lugar para empezar es donde estés. Hola Juli, ¿cómo estás? Aquí estamos otra vez, estoy contenta de grabar un segundo episodio con un tema interesante, bueno, que vamos a desarrollar luego porque no me has contado cómo te sientes hoy. Entonces, el tema lo dejamos para después. Muy bien, contenta también de que estemos ya hoy nuevamente retomando la grabación de nuestro podcast y este tema me encanta, me trae demasiados recuerdos y entonces súper bien. Bastantes recuerdos de infancia, recuerdos de ayer mismo, recuerdos de qué punto de la vida. Recuerdo de todas las épocas de mi vida, el tema de lo que vamos a hablar hoy ha hecho parte, dándome evidencia de por qué sí y dándome evidencia de por qué no. Y ha llegado a una conclusión después de tantos sí, tantos no. Sí, 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 y la vamos a compartir. Esa es la mejor parte, porque, claro, ya no estás en el tira y encoge de por qué sí y por qué no. Y es que si te pones a buscar razones de por qué sí y por qué no, las vas a encontrar, pero ya, stop, que no hemos dicho cuál es el tema Exacto, y vamos a tenemos saludar que, a todas las personas exacto. que nos escuchan y en el momento que nos escuchen, yo sé que va a ser de mucha utilidad. Perfecto. Entonces, hola a todas las personas que se conecten en algún momento, que escuchen este podcast. Pónganse cómodas, pónganse cómodos, que seguro ustedes también tienen alguna historia que contar o que recordar sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es... Y contar o no contar los planes a los demás. uf, Eso, todo el mundo tiene un plan ahí bajo la manga que hacer. Siempre tenemos más de un plan o al menos un plan importante y entra el dilema, contar o no contar. Y a eso le puedes sumar entonces a quién contárselos, por qué contarlo o por qué no contarlo y cuándo. O sea, en qué momento, en el momento que se te ocurrió, en el momento que ya lo tienes instaurado, que ya existe tu plan, o cuando ya está a punto de ejecutarse, o si esperara que todo esté funcionando, se cumplió a cabalidad, ahora es que yo voy a contárselo a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, a mi profesor, a quién se lo voy a contar y por qué. Viste, es que acaba de decir algo importante, que no es entonces una pregunta de contar o no contar los planes. Es que hay varias preguntas: ¿a quién le cuento? ¿Cuándo le cuento? ¿En qué oportunidad le cuento? Eh, Y, Eso y resuelve un poquito el dilema, porque ya sabemos que entonces no es una sola pregunta, son varias las preguntas. son muchas preguntas y también es el por qué a veces inquieta, o sea, por qué inquieta el cómo me siento yo ante eso de es que no puedes contárselo a nadie o al contrario, cuéntalo para que, no sé, para que el universo o Dios te escuchen y se te cumplan, y entonces entran en conflicto esas dos formas de verlo y de percibirlo.
y entonces tú estás ahí en el medio del conflicto, del fuego cruzado de cuento, no cuento, y la mejor de todas, no se dio, fue porque lo conté. Tal Fue cual. porque le conté a fulano, fue porque le conté a fulano, y bueno, para mí ese es uno de los puntos que más he madurado estos años, pero como tú decías que tenías mucha tela que cortar en este aspecto, cuéntanos cómo, no sé, cuál ha sido tu recorrido en contar o no contar los planes. A ver, mi recorrido, bueno, son anécdotas que he tenido, pero sí sé, por ejemplo, que si cuentas algo a nivel de colegio, algo muy puntual, algo muy chiquito, de cómo a nivel, en el ámbito estudiantil, de cómo vas a hacer una tarea, por ejemplo, y vienes y le cuentas a tu compañero o a un grupito de compañeros, ay, a mí se me ocurrió que voy a hacer una cartulina. Lo voy a hacer en cartulina y le voy a poner muchos colores y tal. Resulta y pasa que alguien le escucha y dice, yo no tenía idea de cómo hacerlo, eso es lo que voy a hacer. Puede pasar que esa persona sí lo hace e incluso lo hace mejor que tú e incluso le pasa que lo llaman primero a exponer el tema. Entonces terminas tú con tu idea un poquito más apachurradita que la de tu compañero y encima ya no eres la primera persona que sale a hacer su cartulina o un mapa mental o algo que tú dijiste que fuiste tú la que lo hizo. Entonces, en esos casos, alguien te puede decir que lo hubieses guardado y a lo mejor a esa persona no se le ocurre. Y si se le ocurre, tú no tienes esa conciencia de decirte quién me mandó a mí a darle la idea a mi compañera o a mi compañero o al que escuchó por allá que no era con él, pero me escuchó. Si yo no le hubiese dado la idea, la mía, a lo mejor la mía hubiese sido la primera, o si no lo hubiese sido, por lo menos no me queda el sinsabor de que fui yo la que le dije la idea. Eso es algo muy puntual que lo veo no tanto como de contar un plan cuando tú lo estás fraguando, cuando es de meses, cuando es de años. Por eso decía que hay tipos de planes, pero cuando tú lanzas tu idea, es probable que pase eso. Es probable Que alguien la que, copie. que alguien la copie e incluso se lo das tan digerido que viene y lo hace mejor que tú pudiera ser, Bueno, o sí, antes que tú, voy a hacer un punto. ¿Cómo? o antes. O antes. Yo no sé, yo creo que el que creó esa frase de, o el que creó esa duda, el que creó mm, sí, esa intriga sobre contar o no contar los planes, estaba rodeado de mucha gente nube gris, yo creo. Y entonces de ahí se generó todo un tema alrededor de si cuentas o no cuentas, pero porque claro, para que eso pase, supones que hay alguien que está a tu entorno y no tiene idea de cómo empezar o le va a parecer mejor idea la tuya que tal vez cualquier otra que pueda haber pasado por Que su cabeza. pudo haber tenido ideas mejores, pero escuchar la tuya le cerró el panorama y dijo, esa es la idea que voy a desarrollar. Eh, Así. Sí, creo que, insisto, toda esta mala fama en torno al contar o no contar los planes tiene mucho que ver con de quién te rodeas. Y Lo que sí es cierto es que a la final, eh, si, por ejemplo, yo no te cuento mi idea a ti, pero tú vas y haces tu cartelera, volviendo al ejemplo de la cartulina, y yo veo que la hiciste, por ejemplo, a ti te tocaba exponer una semana antes que a mí. Tú sales con tu cartulina, con colores, muy bonita, parecida a mi idea, pero yo no te la conté. Puede pasar que yo simplemente sienta el sinsabor de no haberme puesto las pilas y haberlo hecho antes. Y diga, ¿por qué me quedé de última? Pude haberlo hecho primero. Yo tenía esa idea, ahora me toca buscar idea, pero no se lo asocio al hecho de que te lo conté.
me quedo con mi responsabilidad de pude haberlo hecho yo, pude haberle dicho al profesor, yo quiero ser la primera, en fin. Pero como no te lo conté, la responsabilidad es mía. Pero si te lo conté, entonces ahora toda la responsabilidad de que no se me haya dado de la forma como yo esperaba que se diera es tuya, ¿lo ves? Sí, claro, se la puedes, tienes como elementos para decir que tuvo que ver la energía y la influencia de la otra persona. Sí, tienes de Ahora, dónde decirlo. hablemos ahora entonces de planes más largos, de planes más grandes. Por ejemplo, voy a ir de vacaciones en 6 meses. Entonces, no sé si te ha pasado cuando alguien cuenta un plan así, que dice, bueno, pero si no se me da, no pasa nada, me voy a ir aquí a la playa que queda a 30 minutos de la ciudad. Entonces, ya ahí entra un factor diferente, entra un factor que dice, te estoy contando que me voy a ir, no sé, a Nueva York en 6 meses, pero si no se me da para que no quede ese sin sabor de que te conté mi plan y no se me cumplió, te estoy diciendo el plan B. Es, si no se me da el viaje a Nueva York, yo voy a ir a la playa que me queda aquí a 30 minutos. Ahí entra otro factor. Ahí ya no estoy pensando en que me vas a robar mi idea, sino que estoy pensando cómo voy a quedar ante ti y no me voy a Nueva York después que te conté que tengo el plan, que estoy muy emocionada, que sé, no sé de dónde cómo voy a orquestar todos mis aspectos, necesarios, mis recursos para irme, pero resulta que no se me da. Si yo no te lo cuento, no pasa nada si no me voy a Nueva York. Pero si yo te lo cuento, cuando vengas a preguntarme, ¿y tu viaje a Nueva York? Entonces yo te voy a tener que decir, ah, no, acuérdate que te dije que si no me iba, yo tenía un plan B, que era que me voy a ir allí a 30 minutos a la playa cerca de mi casa. Esa es otra de las razones por las que la gente no cuenta los planes, porque teme ponerse vulnerable y después fallar frente al otro con el plan. Entonces, bueno, ahí tienes la solución. El plan B es la respuesta a la exposición a la vulnerabilidad, que bueno, si esto no ocurre, tengo este otro plan, no sé, consuelo. Y eso sirve porque satisface esa necesidad de contar el plan y también estar ¿Qué blindada, pasa si no? ¿Qué pasa también si estar no? blindada ante la posibilidad de que fracase el plan por alguna razón. Eh, hay demasiadas cosas en torno al tema de contar o no contar los planes. Fíjate que salió a relucir esa necesidad de protegerse de la vulnerabilidad y también mencionabas lo de la responsabilidad que tú tomas o no tomas um, del caso en función de la decisión de Exacto, de que se hacer, te cumpla o no. exacto, sí, exacto, de que se te cumpla o no. Y eso, dicho así, suena como muy lógico, ¿no? Como que hay cosas también lógicas asociadas a esa decisión. En mi caso, todo lo que envolvía la toma de decisión de contar o no contar un plan en la casa en la que crecí era la superstición absoluta. Era como todo estaba como envuelto en un hechizo que podía ser infinitamente afectado dependiendo de la energía de quien se enteraba de ese plan y había que proteger muchísimo ese plan. Ese plan no La era solo un energía. plan, era un plan secreto. No habían planes estándar, todos eran planes secretos. Y los planes secretos se tenían que cuidar de la energía de las personas que pudieran afectar que ese plan se llevara a cabo. Entonces todo era como muy mágico en mi entorno alrededor de esa toma de decisión y había que estar constantemente evaluando, así tal cual, evaluando como con un termómetro, pero de energía, de esta persona puede
saber, esta persona puede no saber, se le puede contar, y mira, casi nadie pasaba el filtro, por lo que todos los planes terminaban siendo secretos, y como todos los planes terminaban siendo secretos, esa, hoy lo veo así, o sea, esa alegría, ese entusiasmo de contar un plan, como quien cuenta algo que le da emoción, no era algo que nos permitíamos en la casa en la que crecí, porque siempre estaba ahí el temor latente de que todo se arruinara a causa de alguna mirada o pensamiento malintencionado de alguien, de que ese plan no se diera. Eso, esto que tú mencionas está muy arraigado en nuestra cultura, muy fuerte. De hecho, es impresionante, pero es un tema que se expande cuando tú dices, por ejemplo, oye, que tengo tal plan y le cuentas a alguien. Me pasó hace poco que le conté a alguien un plan que tengo, me escuchó con mucha atención, me dijo que bueno, que ojalá que se me cumpla, pero al final cuando me fui a despedir me dijo, pero no se lo cuentes a nadie. Entonces yo aproveché, como teníamos la intención de hacer este podcast, y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me dices que no se lo cuente a nadie? Y me dijo, porque hay muchas energías rondando, la gente tiene mucha energía negativa y lo mejor es que poca gente lo sepa. Fíjate que en mi caso, en mi infancia, nunca se habló de eso. Yo crecí simplemente sabiendo lo que escuché por allí, de que si cuentas algo, te roban en la idea. Si le dices a alguien que vas a montar un negocio, va y lo monta primero que tú. Si le dices a alguien que tiene lo de la tarea, entonces va alguien y la hace mejor que tú, porque tú, la idea ya tú le caminaste un escalón. Le saltaste ese primer paso más difícil que era tener la idea, ya se la diste, se fue y la hizo. Y habían como muchas historias de mira lo que le pasó a fulano, le contó la historia a tal persona y esa persona fue quien lo hizo el logro. Lo de mantenerlo en secreto a mi vida llega con mi esposo, en mi vida ya de casada, y lo llevo escuchando mucho tiempo con él, en el sentido de que siempre hablamos con los niños, no le cuenten esto a nadie, esto es un plan de familia, no se le cuenta a nadie. Entonces los niños han preguntado muchas veces, ¿por qué? Bueno, porque las personas algunos tienen unas energías que no. De un tiempo para acá, yo empecé a cambiar esa percepción y empecé a entender que si alguien, lo escuché en una conferencia, que un muchacho dijo algo que me causó mucha impresión y por primera vez escuchaba un concepto así y dice, si tú quieres un Audi, habla con quien ya tiene un Audi. Pregúntale cómo lo compró, qué hizo, cuánto le costó. Esa persona lo ve tan viable porque ya lo tiene que te va a decir, ah, mira, es sencillo, lo que tienes que hacer es esta diligencia, ir a tal parte o ahorrar tanta cantidad de dinero o hay créditos, te va a poner un panorama distinto del que uno no tiene un Audi y probablemente jamás se lo ha planteado en la vida. Entonces, ok, ya tú dices, ya yo vi otra cara de la moneda, ya tiene que ver con que, claro, si yo se lo planteo a alguien que no solo no lo tiene ni se lo ha planteado y lo ve como algo muy difícil, lo primero que va a hacer es decirme, no, ¿cómo vas a aspirar a tener un Audi? Eso es demasiado caro, eso es demasiado difícil, eh, ni siquiera lo intentes. Pero si yo voy y le pregunto al que ya lo tiene, me va a decir, ah, no, mira, claro que sí. Lo que yo hice fue que entregué mi carro como parte de pago, o hice esta diligencia, o me tardé 3 años ahorrando, o no sé, te va a dar una luz de por dónde esa persona se compró su Audi. Entonces, ya yo empecé a cuestionarme un poco el qué tan, no importante, qué tan necesario era mantener ese plan en el más absoluto secreto, o más bien hacerte la pregunta a quién sí. Por eso yo hablaba al principio de que había tantas cosas, a quién sí le cuento y por qué, y a quién no y por qué. Y ahora, hoy por hoy, sí le explico a mis hijos, este plan no se lo vamos a estar contando a todo el mundo porque no todo el mundo necesita saberlo, no todo el mundo necesita esa información y nosotros no necesitamos el feedback de todo el mundo. Pero ¿por qué sí se lo puedes contar a alguien? ¿Pero por qué tú sí se lo contaste a fulano?
pero porque el día que estábamos hablando con tal persona, tú le contaste, porque basado en mi criterio, pienso que esa persona me puede dar su experiencia o me puede hablar de su punto de vista, a lo mejor no lo ha logrado, pero tiene la mente eh, abierta a que eso se pueda dar y a lo mejor me da una idea que me pueda servir a mí. Entonces, yo empecé a hacer ese cuestionamiento de, no tiene que ser así, tan hermético, tan en el más absoluto de los secretos. ¿Qué Claro, opinas tú? el pensamiento totalitario siempre es el enemigo número uno de todas las cosas buenas de la vida. Cuando piensas de esta forma totalitaria de sí contar, no contar, ahí ya te estás poniendo un grillete en el pie sobre todas las cosas buenas que pueden pasar. Entonces, eso es súper importante y sirve ya como de herramienta. No es una sola pregunta, contar o no contar, y el pensamiento asociado a responderte esa pregunta y las demás que te generes, no pueden ser preguntas tan blanco y negro, porque ni todos los planes son lo mismo, ¿sí? Habrán planes que requieran contarlo necesariamente para poder llevarlos a cabo. Y también hay personas de personas en tu entorno. Eh, Todos podemos tener, qué sé yo, un plan que tenga que ver, que lo financiero sea muy importante. Entonces ahí es necesario contarlo y contarle a personas que tengan experiencia en esa área. Más no necesariamente sea tan necesario contárselo a alguien que no tenga experiencia en esa área financiera en particular. Eh, hay planes que tienen que ver con un viaje, como mencionabas hace rato. Entonces, ya la logística en torno a un viaje, vas con poco tiempo, es totalmente válido contárselo a alguien que quizá ya fue, ya conoce el sitio y te puede hacer como un checklist de qué lugares no debería dejar de conocer si voy con poco tiempo, si voy con niños, si voy ahora en época de COVID-19. Entonces, todo en realidad tiene un asterisco que tiene que ser como adaptado a la situación. Y, y en definitiva, eso todo este entorno mágico alrededor de las energías, etcétera, eh, digamos que desde mi punto de vista sí existe y sí tienes que considerarlo porque hasta las emociones tienen su energía, todo tiene su energía, pero hay que aterrizar que las cosas no dependen de los demás, dependen siempre de ti. Entonces, si algo estuvo, es decir, si algo no salió como esperabas, siempre va a ser tu responsabilidad, incluso ese a quién le contaste, tu elección en ese caso. Eso es importante, porque ahí no es la responsabilidad de la persona a la que elegiste para contarlo, sino tú que elegiste contárselo a esa persona. Claro, porque de pronto eliges contárselo a, tienes una tía que es tu tía adorada de la vida, tú la quieres mucho y es una tía muy dulce, pero resulta que a tu tía no, tu tía tiene algún inconveniente, aprensión acerca de los deportes extremos y tú vas a contarle que quieres realizar un deporte extremo. Y cuando le cuentas, tu tía te va a contar que te va a contar todo lo que ella sabe al respecto, te va a contar todos sus miedos, te va a contar todas sus aprensiones al respecto y Y todos los peligros. todas las experiencias que tiene de gente que ha visto, que se ha caído, que se ha quebrado el pie, que le ha Exacto, pasado de todo. todo lo que la ha alejado a ella de esa experiencia. Entonces te va a contar todo eso. ¿Con qué intención? Con la intención de que tú también te alejes, porque las opiniones nunca son neutras, siempre llevan una intención detrás, lo reconozcamos o no. Entonces, tal vez después de esa conversación tú termines no ejecutando tu plan. Por las energías de la tía necesariamente, no, pero esas energías se consiguieron con algo que había en ti, quizá con algo de miedo que había en ti, con algo de indecisión que había en ti, y fue como el enganche perfecto para decir, mejor no.
o ¿Y todavía dónde, y no? entonces dónde me dejas aquí en este punto que traes a colación? Si bien es cierto, supongamos que la persona se guardó sus miedos, se El guardó interlocutor, el interlocutor a quien se lo ya. contaste, se guardó su miedo y se guardó su opinión, pero la tiene, porque hay mucho en torno a la energía, pero también hay mucho en torno a la envidia, y también hay mucho, esto envuelve mucho el tema de, es que la envidia de los demás, porque por ejemplo, si tú me cuentas que te vas a ir a esquiar a los Alpes suizos, puede ser que a mí me dé mucho miedo y yo te diga todo eso sobre el miedo. Yo, no, ni loca me monto yo en eso. Además, yo conozco una muchacha que se fue y se partió un brazo y te digo todo eso y tú dices, wow. Pero supongamos que yo no te cuento nada de esos miedos. Pero al contrario, yo siento envidia. Yo siento envidia porque uno, a mí no se me había ocurrido y dos, lo veo difícil para mí, lo veo inalcanzable por temas de recursos o por temas físicos o por temas de miedo. Yo me encantaría, pero no me atrevo. ¿Dónde queda en tu percepción esto? Porque yo estuve leyendo acerca de los comentarios de las personas sobre por qué no contar los planes y todos decían por la envidia de los demás, por los sueños frustrados de los demás, porque a lo mejor me estás contando que te vas a ir a esquiar a los Alpes suizos y da la casualidad que ha sido mi sueño toda la vida, pero más frustrado, imposible. Ya incluso hasta lo descarté. Puede que te lo diga como puede que no. Entonces, hay muchas personas que creen y viene mucho de eso de si cuentas tus planes, la envidia de la gente te los va a empañar. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que la envidia está sobrevalorada. Eh, Todas las emociones tienen su propia energía, eso es innegable. Somos energía, y todo lo que nos rodea, plantas, piedras, la comida que nos comemos, el agua, etcétera, todo es energía. Así que la energía siempre está allí. Eh, y toda la energía que está ahí está disponible para ti. Tú conectas con lo armónico o con lo inarmónico dependiendo de en qué emisora estés tú, pero todos los diales están disponibles. Eso es lo que creo. Entonces, la envidia, que es una emoción, tiene una, como si llevara un vestido de hechizo o de maleficio encima. Y creo que eso es una ropa que alguien le puso, honestamente. La envidia para mí es una emoción como cualquier otra. Y es una emoción que está por diseño en nosotros y en los animalitos también, en especial los perritos que interactúan tanto con los humanos y mimetizamos esas emociones. eh, está ahí para decirte que tú estás en desventaja con respecto a otra persona. Entonces, es posible que otra persona esté en desventaja con respecto a nosotros, de acuerdo a un plan que tengamos, y es posible que nosotros también estemos en desventaja con otra persona, que eso va a crear una atmósfera de, me molesta tanto que tú lo logres primero que yo. Sí, eso puede pasar, pero eso no es más relevante en la experiencia que tú vas a vivir que lo que tú hagas por vivir esa experiencia. Porque, insisto, todas las energías creo que están disponibles. O sea, si tú me cuentas a mí que te vas a los Alpes suizos y yo me lleno de envidia, eso no va a impedir que tú vayas. Eso creo que va a ser una energía más de las que están disponibles en mi entorno y que dependiendo de mí, dependiendo de qué esté haciendo yo como antena, como generadora de energía y como captadora de energía, yo me voy a conectar o no a eso. Yo voy a, es un punto de percepción de quien lo está recibiendo, de quien está recibiendo esa energía que está disponible. Yo también podría decir que estoy inspirando a personas a que vayan a esquiar en los Alpes suizos en algún momento. De hecho, de una misma conversación se puede derivar un, te cuento que voy a esquiar a los Alpes suizos y tú te pones muy inquieta porque yo voy a ir y tú no.
y yo sencillamente te dejo así y me voy sintiéndome muy feliz porque tú sientes envidia, o perfectamente también puedo usar esa misma conversación para decirte que te enviaré fotos, para decirte que te voy a contar cómo me fue, porque me gustaría que también, si es tu entusiasmo, lo hagas en algún momento, que te voy a contar todos los detalles para que si es tu deseo también lo logres en algún momento. Yo podría usar la misma ¿Y qué pasa conversación. después? ¿Y qué pasa después si entonces no vas? ¿Qué pasa si después no voy? Bueno, ya sé por En dónde torno, vienes. ajá, en Ya sé torno a por este dónde tema, vienes. Creo que torno en a este ningún momento tema. tiene que ver con que la otra persona lanzó su mala energía sobre mí. Insisto, la envidia de las personas no son, o digamos que sí podrían funcionar como un hechizo. Digamos que funcionan como un hechizo. Las energías buenas y malas, pero es que siempre van a depender de con qué sintonice yo, siempre. Siempre van a depender de con qué energía estoy funcionando yo. Si nos imaginamos por un momento como imanes, que de hecho en cierta forma lo somos con todo nuestro entorno, eh, no siempre estamos atrayendo todo, estamos atrayendo todo aquello con lo que nosotros coincidimos. Entonces, las energías negativas o la maldad de las personas siempre va a estar disponible en tu entorno. El detalle está en qué tanta importancia le das, qué tanto peso le das y qué tanto dejas que eso se Fíjate que adhiera a ti. En nosotros, conclusión, creo que no es determinante, no lo es. ok, perfecto. Fíjate que en base a este tema, yo no soy persona ni fui creada leyendo la Biblia, ni fui criada leyendo la Biblia, ni soy persona de, pero sí sé que cada vez que toco un tema, por ejemplo, en la comunidad en la que estoy rodeada, la gente te argumenta automáticamente de lo que quieras hablar, lo que dice la Biblia o la forma como interpretan lo que dice la Biblia. Con relación a este tema, a mí me llamó poderosamente la atención cuando traté de investigar un poco y te dicen que en la Biblia te dice que cuentes tus planes. Hay versículos que te dicen que abras tu corazón y le cuentes a otros tus planes. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención porque esto va en contracorriente a lo que escuchas en tus La cultura. amistades, en tu cultura, en tu familia, que te dicen no se lo cuentes a nadie, no se lo digas a nadie. Y, y yo decía que increíble que ha pesado más la experiencia negativa de que algún plan no se dé o de tener que aceptar que yo tenía la ilusión de hacer algo y no lo logré, pero también me puse a contárselo a, no sé, X cantidad de personas, fueron tantas las que te las conté que ya no sé quién pudo haber sido el causante de que no se me diera, pero incluso la Biblia te dice que sí, que cuentes tus planes. De hecho, eh, bueno, obviamente haces un plan y dice, la Biblia señala que Dios le concede su gracia al soñante a través del cumplimiento de sus deseos. Y dice que pidas lo que quieras, que Dios te lo dará, y que en Lucas dice, porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Entonces yo no busqué más, pero sí busqué mucha información, o sea, sí leí donde en la Biblia te dice que lo cuentes. Lo que no te dice es todos estos detalles que están detrás de lo que está pasando en ti cuando vienes de una cultura que te dice que no cuentes nada, tú lo cuentas y luego te sientes insatisfecho por haberlo contado o por la respuesta que te dio la persona o porque finalmente no llevaste a cabo ese plan. Yo Bueno, tengo una anécdota, yo sí te puedo ajá, decir dime. algo que hay que hacer en ese caso. La palabra es madure, porque tienes que asumir la responsabilidad de lo que tú haces en definitiva.
más Yo allá tengo de una lo que... anécdota, yo tengo una anécdota muy práctica. Si mi amigo, de un amigo que tenemos aquí en una familia, que si mi amigo escucha este podcast va a saber que es con él. Aprovecho y le mando un saludo porque nosotros en el apartamento donde estamos viviendo, por diferentes temas de que hacen ferias de vivienda, fuimos a una feria y resulta que habían bonos para participar y nosotros finalmente pudimos adquirir un crédito sin tener que dar inicial. Ese bono que te dan para que no pagues inicial, te lo suman al final al crédito, allá en los 30 años, cuando pasas mucho tiempo pagándolo, pero en el momento te da la posibilidad de hacerte un apartamento nuevo pagando su hipoteca sin tener que desembolsar todo el dinero de la inicial en el momento. Eso es algo que si no vas y haces la gestión, pues no te enteras que existe. De hecho, nosotros fuimos buscando otra modalidad para adquirir un apartamento y nos encontramos con esa y perfecto. Una vez viene mi amigo aquí a mi apartamento a visitarnos, a conocernos, él nos cuenta que él estuvo haciendo los trámites para adquirir un apartamento, pero que se lo consultó a un amigo y ese amigo le dijo, ¿para qué te vas a meter en un crédito de un apartamento si solo lo vas a disfrutar luego de 30 años cuando lo hayas pagado? Entonces, cuando él me dijo eso, a mí me dio risa porque yo miré hacia el área de la piscina y le dije, pero nosotros ya lo estamos disfrutando y apenas llevamos 6 meses. No tenemos que esperar 30 años para disfrutarlo. Entonces él dijo, oye, ¿verdad? No lo había pensado. Y yo, claro, lo que vas a disfrutar es de sentir que ya no lo tienes que pagar más luego de 30 años si no lo pagas antes. Pero las instalaciones las disfrutas desde el día uno. Entonces él después, bueno, mi amigo también me dijo que estar pagando eso ibas a estar amarrado durante 30 años. Y yo le digo, ¿y la renta? No la tienes que pagar todos los meses. No es igual una obligación que no puedes eludir. Bueno, sí, la verdad es que también. Entonces en esa, mi esposo le pregunta, ¿y tu amigo tiene apartamento propio? No. Entonces, claro, su amigo le habló desde el miedo, que él dice, desde lo que él ha pensado y que lo ha limitado a salir a buscar la oportunidad, la posibilidad de conseguirse un apartamento nuevo. Y el otro automáticamente escuchó eso, se lo cuestionó mucho, simplemente lo aceptó como verdad y desistió. Para ese momento había desistido. De repente en ese momento dijo, bueno, a lo mejor más adelante lo vuelvo a intentar. En ese momento estaba ya desistido, pero es lo que venimos hablando, ¿no? Otro tema es lo del Audi. ¿A quién se lo cuentas y qué esperas obtener al contárselo a esa persona? Vas a obtener automáticamente solo su perspectiva. Eso, Entonces, eso acaba con todo lo que te decía en la Biblia de cuenta tus planes, pero ya va, ¿a quién? ¿Y para qué? a personal autorizado, según te acabo de copiar la narración, hay que contarle exclusivamente a personal autorizado y dependiendo del tema. Es como elegir si comentárselo a determinada persona se vuelve algo útil para ti o termina siendo no útil para ti, porque igual siempre te va a causar, es decir, toda información, toda interacción con otra persona te va a dejar algo, te va a mover algo, toda interacción. Ahora, el detalle estaría en que si esa interacción va a terminar siendo útil de acuerdo a tu plan o no va a ser útil de acuerdo a tu plan. En tu ejemplo de la compra de apartamento quedó clarísimo que la persona se asesoró o hizo una interacción con alguien que en definitiva no era útil para ejecutar el plan compra de apartamento. Correcto. Entonces, bueno, lamentable por el apartamento, pero si logró captar la moraleja del cuento, entonces sí termina siendo valiosa la interacción de que en definitiva no puedes ir a consultarle algo a alguien si quieres que se dé a la persona que está más lejos de ese lugar donde tú quieres estar.
que esté más Eso. lejos energéticamente, que esté más lejos financieramente, que En sus esté más planes lejos también. en sus planes, desde cualquier punto de vista. Si está lejos de ese lugar en que tú planeas estar, en definitiva, no es la interacción que necesitas. Así que el filtro de a quién le cuentas tu plan es quizá más importante que contarlo o no contarlo. Es más importante el filtro a quién. Bien. Si tienes a Bueno, un amigo aguafiesta, ese tal vez no esa- sea el indicado y para ese tu amigo plan. aguafiestas puede ser un familiar cercano, puede ser alguien muy importante en tu vida, Un socio, realmente. que alguien que tenga que pasar necesariamente por el filtro de las decisiones, al menos no hasta que tu propuesta y tu plan no esté lo suficientemente maduro y fortalecido a prueba de, podría decir a prueba de balas como en las películas, pero acá digamos a prueba de envidia, a prueba de supersticiones, a prueba de malos feedback, a prueba de De comentarios obstáculos. inapropiados que vayan a debilitar tu deseo de hacer, de ejecutar ese plan, porque a veces quizás no es que pierdes la posibilidad de hacerlo, a veces es que perdiste mucha energía explicándoselo a alguien que no creía en tu plan. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, la persona te lo arruinó con su energía. No necesariamente, pero no tenemos una energía infinita, tenemos una energía concreta que en el día va perdiendo fuerza. Entonces, si usamos esa energía que es finita en explicarle a alguien, convencer a alguien de nuestro plan o entrar en un círculo de discusión en el que nos invaliden y nosotros queramos sacar a flote nuestro plan porque es mi mamá, por ejemplo, y quiero hablar con mi mamá y quiero contárselo a mi mamá y quiero compartirlo con mi mamá porque es mi mamá. A veces, bueno, a veces hay madres que no necesariamente son las personas que más apoyan nuestros deseos más intensos o nuestras exposiciones a riesgos, porque, bueno, quizá ella venga con otras aprensiones que, eh, dadas por su historia. Eso se da mucho en los casos cuando los hijos les cuentan a los padres que se quieren ir, que quieren buscar una oferta de empleo en otro lugar, o que les llegó una oferta de empleo en otro lugar, o que quieren ir a hacer un posgrado. Entonces salta el miedo de las madres de voy De a la perder a mi separación. hijo, o me encanta que esté cerca de mí, o siempre pensé que iba a estar cerca, no se me había pasado por la mente, y esa madre está hablando desde su propia sensación de querer tener a su hijo cerca y no desde qué le conviene a mi hijo o qué es lo que más le puede ser útil para su futuro, sino desde yo te quiero tener cerca, y ahí viene esa interacción que tú mencionas donde la madre no le va a decir, claro que sí, ojalá, bueno, ¿estás seguro? ¿Ya lo pensaste bien? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te estás preparando para ese cambio que quieres dar? Sino, no, ni se te ocurra. Eso es muy difícil, a ti no se te va, acuérdate que tú tienes este y este defecto, acuérdate que tú no te gusta levantarte temprano, ¿cómo te vas a ir por allá si por allá la gente tiene que madrugar muchísimo? Entonces, automáticamente, el objetivo es minimizar el plan, pero no desde la mala intención per se, sino desde la intención de esa madre tener a ese hijo cerca y cumplir con su objetivo de que cría a mis hijos para que estuvieran rodeándome aquí y estuvieran conmigo, por ejemplo, ¿no? Que es muy cultura latina también y que encaja también perfectamente en ese discurso materno de miedo, encaja la superstición de todas esas cosas que te Y pueden entonces allí es, ocurrir. no se lo cuento a mi mamá. Ahí esa sería una, ahí no contarlo a la mamá o a la persona Ajá, por que no ejemplo. comparte, a la persona que no comparte ese plan como algo positivo. Allí la conclusión es que sería totalmente útil no contarlo en ese caso. Habría que contarlo a las agencias de viaje, habría que contárselo a quienes ya han tenido la experiencia intercultural de trabajo o de estudio, habría que contárselo a alguien que sea afín a esa idea Que te y puede ayudar.
exactamente, y a tu amigo que trabaja o a tu amiga que trabaja en el banco y que tal vez te pueda hablar de créditos, de financiamientos para estudio o, o, o para otra, o cualquier otra modalidad que se te ocurra con la que sí se pueda ejecutar el plan. Entonces, todo, creo que ahora para ir como cerrando las ideas por las que nos hemos transitado, en definitiva hay que enfocarse mucho en a quién es útil contarle y a quién no termina siendo tan útil contarle un plan, porque más allá de toda la energía y opinión de los demás, lo que más es vinculante, lo que más va a afectar que tu plan se dé o no se dé, son tus acciones y la energía que le dirijas a esas acciones, que se Yo te traigo, afectan si las yo te pones traigo, donde no es. exacto, yo te traigo un elemento adicional, y tú y yo que somos personas de ciencia, que estamos basadas también en el aspecto científico, es importante destacarlo aquí. Y fíjate que desde el aspecto psicológico, desde la psicología, hay una razón por la que no se deben contar los planes, eh, basado en la gratificación social y la sensación que te da el sentirte orgulloso de tu plan. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso y cuento todo lo que he venido haciendo. Por ejemplo, supongamos que no es solo una idea, ay, quiero bajar de peso y te lo cuento, sabes, quiero bajar de peso. No, no es allí. Es más profundo, yo quiero bajar de peso y he venido haciendo unas acciones para bajar de peso. Como yo he sentido algunos logros, contarlo genera para mí una gratificación de reconocimiento, porque a lo mejor tú me vas a decir, ¿en serio llevas tanto tiempo haciendo eso? Sí, llevo 3, 5, 6 meses haciendo esta actividad, salgo a correr, no sé, hago dieta, lo que sea que quieres contar. Para el cerebro es difícil distinguir el hacer del decir. Cuando yo lo digo y obtengo ese reconocimiento, de alguna manera le estoy diciendo a mi cerebro que ya lo logré o ya tengo un beneficio por lo que he venido haciendo. Entonces, podemos dejar incluso en los comentarios del podcast de un estudio científico de lo que genera en la automotivación, en la motivación intrínseca, el hecho de yo ya sentir gratificación y reconocimiento por algo que aún no he concluido, Se tiende a que la aún baja, no se tiende a la baja del tiende a esfuerzo. la baja, tiende a la baja. Entonces, sí es válido cuando cuentas algo con la función de compromiso. Oye, estoy en un plan de pérdida de peso, me falta, me falta mucho por hacer, quiero comprometerme contigo a que eventualmente, oye, me preguntes cómo voy para yo tener que decirte que si he flaqueado mucho, si lo estoy haciendo bien. Desde esa perspectiva, desde el punto de vista, desde esa perspectiva, psicológicamente hablando, yo no me estoy llevando el mérito por lo que ya hice, por los 3 meses que llevo ajustada a mi plan, pero sí estoy dejando abierta la posibilidad de que tú lo sepas, porque ya pasé por todo aquel otro criterio que hemos venido hablando y eres la persona que elegí para contárselo, pero también no me estoy dando ya el premio, el aval de haber hecho como que mucho, porque va a tender a la baja, a diferencia que si yo te lo digo a ti como, wow, mira, no, estoy súper contenta, estoy bajando de peso, llevo 3 meses, ya he hecho, no sé, porque el cerebro admite que, ok, ya, Llegamos ya, al objetivo. ya obtuve el reconocimiento, y esto tiene mucho que ver con la psicología social de la gratificación de que los demás me reconozcan, y yo sienta ese placer de saber que logré ese objetivo y obtuve también incluso un reconocimiento. Entonces, desde la psicología te dicen, en realidad, no cuentes tus planes y tus objetivos así como quien ya lo logró, como quien ya experimentó el logro, sino más bien desde el comprometerse
para poder seguir, porque a lo mejor la cuesta ahora es que se pone empinada. A lo mejor si logré hacer este primer tiempo, en la medida que avance, se puede poner más difícil y más cuesta arriba todo lo que he venido logrando para lograr cumplir ese objetivo. Entonces, más bien cuéntalo como un compromiso, cuéntalo como estoy a mitad de camino, fíjate, o estoy empezando el camino y quiero continuar. Vamos a dejar allí el estudio donde explican cómo los diferentes grupos que participaron, quienes no contaron a nadie su plan de hacer un esfuerzo, de lograr una cantidad de días haciendo un esfuerzo, lo lograron lo llevaron mucho más alto que quienes lo contaron desde la perspectiva y sintieron esa satisfacción del logro, que lo abandonaron mucho antes y pocos lo lograron culminar. Hay un experimento y de esto han habido varios psicólogos importantes que han escrito sobre el tema de la motivación cuando ya siento que mi cerebro siente que ya lo obtuve. No es nada más contar o no contar, sino también cómo haces la narración también va a afectar los resultados. Que la invitación en ese estudio es no el contar, no contar, no existe esa pregunta dual ahí es como una recomendación con evidencia de cómo narrar el hecho, cómo narrar tu plan, a dónde quieres ir. Exacto, para que no quede para tu cerebro, ni siquiera no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo, para que no quede en tu cerebro la marca de ya lo hice o ya lo que hice fue suficiente y es como, bueno, ya suelto porque en el fondo ya lo logré, aunque no es así. La narración te juega en contra. Qué importante, y bueno, ese punto de cierre también va a caja de herramientas, en el que queda súper ratificado que, en definitiva, toda acción que haces siempre te va a llevar a un lugar. Entonces, he ahí la importancia de ser muy intencional en qué acción haces y cómo la haces, bueno, para que te lleve al lugar al que quieres ir y no en dirección contraria, en líneas generales. Si tuviéramos en tu caso, si tuvieras que puntualizar esa caja de herramientas con la que queremos irnos en función de este tema de contar o no contar los planes, ¿qué mencionarías? Yo diría que lo que nos mueve desde la polaridad del amor y del miedo es entender que cuando te cierras a la posibilidad de compartir tus planes, pese a todo este análisis, o sea, aparte de todo este análisis que hemos hecho, y tú dices, sí lo puedo contar porque depende de mí, porque soy yo quien acciona, no te dejes llevar por el miedo de que contarlo per se va a ser la razón por la que no va a suceder. Yo pienso que es entender que el miedo siempre va a estar allí, pero que te abras a la posibilidad de buscar el apoyo, buscar la comunicación con quienes tú consideres que puedan ser personas que tengan la sabiduría para hablar contigo de ese tema, para acompañarte, para que no andes solo, sufriendo solo todo tu proceso, cuando pudieras confiar que si abres un poquito tu mentalidad y tu corazón, tú puedas ir acompañado de personas que seguramente te van a hacer mucho bien, y que no se trata de las polaridades de contar o no contar, y no contarlo, llevarlo al extremo de que pueda incluso causar hasta sufrimiento, llegar hasta el último momento sin poder contar, sin que tus hijos lo puedan contar, sin que nadie lo pueda hablar en casa, y que todo tiene un balance y un equilibrio. Está muy bien. Y creo que también pudieras considerar que eso que comentabas te direcciona mucho hacia el quién contarlo, y basándote en ese equilibrio, basándote en la utilidad a quién.
Bueno, si al escuchar este podcast tienes la sensación y miras a tu alrededor y no ves a personas con las que te sientas cómodo, cómoda, segura para hablar, y bueno, a lo mejor es porque en efecto tu círculo social, tu círculo de todas esas personas que están a tu alrededor, tienen esas características que no se parecen a quien tú quisieras contarle tus planes con plenitud, y tal vez ahí tengan un trabajo por hacer. Es decir, si tienes esa sensación, no la descartes, porque es posible que así como lo percibas, eh, esté ocurriendo y tengas toda la razón, porque nuestro círculo social eh, necesariamente tiene que tener a esas personas con las que te sientas seguro de contarle un plan, a esas personas con las que te sientas um, a gusto, hablando de eso que quieres ver manifestado en tu futuro. Y cuando no puedes ubicar a alguien a quien contarle, en realidad te estás perdiendo de posibles alianzas, te estás perdiendo de comentarle a esa persona que pudiera darte una orientación, que pudiera darte una idea, que pudiera tener o el camino recorrido o un conocido de un conocido con quien pudieras Exacto. conectarte y hacerte el camino a ese plan mucho más fácil. Ya. Entonces, necesariamente dentro de tu círculo tiene que haber estas piezas que te generen confianza y comodidad. Y si no las hay, bueno, Hay un bienvenido a un trabajo trabajo que por hacer. hacer. Sí, Hay ahí un hay un trabajo que trabajo hacer importante que hacer. mm, Así es. ampliando ya el espectro a con quién te estás relacionando y qué personas quieres que estén en tu entorno con las que te sientas cómodo para hablar de todos estos temas tan interesantes y que te sientas abierto en tu círculo más de poder expresarte sin, ya va, nada más digo este pedacito o mejor no digo nada porque realmente, por lo menos yo lo he vivido y es difícil ir por la vida pensando, por aquí no puedo hablar, por aquí tampoco, es mejor ir fluido, es mejor ir en paz y poder no llegar a tu casa con la sensación de hablé mucho, no debí haber dicho esto. Cuando, Este, cuando basas esas decisiones o en la superstición o cuando le otorgas tanta importancia a la energía de la envidia de las demás personas, básicamente pierdes libertad. Y perder libertad es algo que deliberadamente ninguno de nosotros quiere hacer, pero que quizás sin darnos cuenta firmamos todos los días contratos de distintas maneras para perder libertad. Entonces, a esto hay que darle como su justa medida a toda la energía externa y utilizarla en la medida que podamos a nuestro favor, a utilizarlas a nuestro favor haciendo el ejercicio también em, de contar, de vivir el entusiasmo de contar un plan, porque no solamente porque nos genera felicidad y nos genera alegría hacerlo, sino porque también podría ser una acción que inspire a otras personas a quizá hacer lo mismo a su manera, quizá a darse la oportunidad de soñar con hacer algo, tal a ver vez muy cosas distinto. a ver cosas que eran completamente inalcanzables, imposibles, ver que personas de tu entorno lo están logrando o por lo menos lo están intentando, eso te brinda la posibilidad de algo que era difícil, inalcanzable, decir, oye, no, a lo mejor y si lo intento y si me planteo hacer algo parecido o de menor alcance o igual, no tiene que ser diferente, de verdad que sí. Y desde donde estés, puedas cambiar esta perspectiva y cada vez que tengas un plan, de darte el permiso de sentir esa libertad
de decidir a quién contárselo y a quién no, incluso ya tengas esta información y digas, ahora cómo quiero hacer incluso todo tipo de narrativa, no solo como un plan a futuro, sino las cosas en el día a día para que tú mismo lo proceses como algo que no has culminado y que te dé esa atracción que necesitas para continuar. Me encanta, me encantó. Exacto. A mí también. Entonces, bueno, de cierre, bien sea que estés bien acompañado, bien sea que estés mal acompañado, bien sea que estés en el punto extremo de la superstición o en el punto extremo de contarlo todo y luego pensar que esa es la razón por la que algún plan se arruinó o se vino abajo. La idea es sacudirse un poquito de esa dualidad y empezar entonces a filtrar con todas estas informaciones que dimos aquí en cajita de herramientas y también a lo largo del podcast y empezar entonces a colocarle un poquito más de filtro y de intencionalidad a cada uno de los planes, dependiendo de qué se trate, y a direccionarlos a las personas correctas que seguro si las buscamos podemos identificar en nuestras vidas. Excelente, me encantó. Chao. Para mí también fue un placer, me encantó hablar de este tema. Gracias Sandra por estar acá y gracias a todos y a todas los que estuvieron también en esta grabación. Chao, gracias. Chao.